Buenos días, el día de hoy vamos a presentar la presa Hoover en Estados Unidos y mi grupo está conformado por Valentina Restrepo, Jairo Rojas. Brian Martínez. y a continuación les presentaremos el video. Historia de la presa Hoover. Es una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XX. La presa Hoover es una presa de hormigón de arcogravedad, ubicada en el curso del río Colorado, en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada, Estados Unidos. Está situada a 48 kilómetros al suroeste de Las Vegas y fue construida entre 1931 y 1936, durante la Gran Depresión, donde las cosas eran fáciles para los empresarios. Pueden contratar los mejores hombres del país por una escasa remuneración. En su construcción participaron unos 21.000 trabajadores y más de 100 murieron durante las obras, completándose 2 años antes de lo previsto. Inicialmente se llamó presa Boulder, pero finalmente recibió el nombre de presa Hoover, que en honor a Herbert Hoover, que jugó un papel fundamental en su construcción, primero como secretario de Comercio y después como presidente de Estados Unidos. Antes de la construcción de la presa, la cuenca del río Colorado se desbordaba cuando se derretía la nieve de las montañas rocosas. Estas inundaciones ponían en peligro a las comunidades agrícolas río abajo, además de la esencial prevención de inundaciones. Una presa haría posible la extensión de la agricultura de regadío en la zona seca. Eso también proporcionaría un suministro constante de agua para Los Ángeles y las otras comunidades de California del Sur. Uno de los obstáculos principales para el proyecto era la asignación equitativa de las aguas del río Colorado. El lago, creado aguas arriba, recibe el nombre de lago Mead, en honor de Elwood Mead, ingeniero que previó la necesidad de la presa. El 21 de diciembre de 1928, el presidente Calvin Coolidge firmó el proyecto de ley aprobando el proyecto. La apropiación inicial de la construcción. Principales finalidades: aprovechar el caudal del río Colorado y controlar las inundaciones, almacenar agua para regar las tierras de labranza de un vasto desierto, saciar la sed de megaciudades como Los Ángeles y Las Vegas, suministrar energía limpia al suroeste de los Estados Unidos. Esta obra es hidráulica, son presas de almacenamiento, hidroeléctrica y derivadoras en las cuales se capta agua para generar energía eléctrica o para abastecer a la población y se distribuye en áreas de cultivo. Aunque una obra de tal magnitud encierra miles de problemas y obstáculos para su construcción, tal vez el factor de mayor dificultad en la ejecución de los trabajos fue el clima de la zona. Además de los peligros de la topografía y el caudal del río Colorado, los trabajadores tenían que convivir con un clima realmente difícil. Los fríos del invierno eran seguidos por vientos de alta velocidad en la primavera, a los que se sucedía un calor infernal en el verano cuando los termómetros registraban temperaturas de hasta 53 grados en la sombra. Durante el mes de julio, la temperatura promedio de día y de noche era de 42 grados centígrados en la sombra. En estos días, el metal quemaba las manos y las paredes del cañón reflejaban los rayos solares, creando un infierno en las profundidades, donde los trabajadores laboraban vestidos solamente con sus pantalones, zapatos y cascos de seguridad. En vez de concreto masivo, se construyeron una serie de columnas de forma trapezoidal y con llaves en su perímetro para garantizar la conectividad entre ellas, de área variable, las cuales se vaciaban en tramos de 1.50 metros de altura cada 72 horas. Cada tramo de columna vaciado debería ser refrigerado mediante circulación de agua por tuberías embebidas en el concreto, hasta garantizar que se disipara la totalidad del calor de hidratación y evitar así futuras contracciones. El enfriado del concreto se vaciaba una lechada entre las columnas para garantizar el funcionamiento monolítico de la estructura y se llenaba la tubería de refrigeración con lechada a presión.
La construcción. Los trabajos preliminares para aislar y proteger la obra de las inundaciones se construyeron dos atagias. La construcción de la atagia superior comenzó en septiembre de 1932, cuando el río aún no había sido desviado. Un dique temporal en forma de herradura protegió la atagia sobre el lado de la nevada del río. Después de completar los túneles del lado de Arizona y desviar el río, el trabajo adquirió un ritmo mucho más rápido. Una vez que las atagias fueron completadas y drenadas, la zona de trabajo comenzó la excavación para la cimentación de la presa. Para apoyar la presa sobre la roca sólida era necesario quitar todo el material flojo hasta que la roca sólida fuera alcanzada. El trabajo sobre las excavaciones de cimentación fue completado en junio de 1933. Durante las excavaciones para la cimentación fueron retirados aproximadamente 1.150.000 metros al cubo de material. Para desviar el flujo del río alrededor de la obra de construcción, se construyeron 4 túneles de derivación por la pared del cañón, 2 sobre el lado del Nevada y 2 sobre el lado de Arizona. Estos túneles tenían 17 metros de diámetro. Su longitud combinada era de casi 4.880 metros. Se comenzó a tunelear en las entradas inferiores de los túneles de Nevada en mayo de 1931. Un poco después, el trabajo comenzó sobre 2 túneles similares en la pared del cañón de Arizona. En marzo de 1932 comenzó el trabajo en el revestimiento de los túneles con hormigón. El revestimiento de hormigón es de casi 1 metro de espesor, reduciendo el diámetro del túnel terminado a 15 metros. El saneado de la roca. Antes de que la construcción pudiera comenzar, la roca floja tuvo que ser quitada de las paredes del cañón. Los hombres encargados del trabajo debían bajar las paredes del cañón amarrados a cuerdas y trabajaban con martillos, neumáticos y dinamita para quitar la roca floja. Los materiales que se utilizaron fueron hormigón, concreto, hierro, acero y madera. El periodo de construcción fue el 20 de abril de 1931 hasta el 1 de marzo de 1936. El costo de la construcción fue de $49 millones, 835 millones con ajuste de inflación.